dame una señal. Hola, buena tarde. Estamos en el proyecto de prevención y atención a violencias basadas en género en cooperación internacional de Ayuntamiento de Valencia, ISCOT y organizaciones sindicales de Colombia. El día de hoy tenemos al profesor Edwin Jiménez, quien nos va a estar hablando acerca de las nuevas masculinidades. Edwin, ¿cómo estás hoy? Muy bien, Pilar, muchas gracias Gracias por venir. a ti por invitarme. Bueno, cuéntanos un poquito qué son las nuevas masculinidades que entiendes y para que nos expliques aquí a los televidentes qué son las nuevas masculinidades. Las nuevas masculinidades son una nueva propuesta para manejar la formación masculina a partir de acabar un poco con ese modelo hegemónico masculino que ha sido dominante y que ha sido tan perverso en nuestra sociedad. Uh-huh. Y bueno, ¿cuál sería, así como para que vamos entrando en materia, cuál sería ese modelo hegemónico de la masculinidad? En otras palabras, ¿cuál es la información, digamos, que se les ha dado a los hombres de cómo tienen que ser hombres y de cómo se tienen que comportar y qué tienen que sentir en nuestra sociedad para que supuestamente sean hombres? Lo primero es que en este modelo la debilidad no está permitida, los hombres no pueden ser débiles y esto es una cosa que de alguna manera va en contra de la naturaleza humana. Los humanos a veces podemos ser débiles. La otra cosa es, existen digamos que una serie de premisas como los hombres no lloran, los hombres tienen que ser fuertes, tienen que ser protectores. La única reacción que se le permite al hombre es la de ser agresivo. Entonces un hombre no se puede ver llorando, un hombre no puede ser sentimental, pero socialmente sí es un poco más aceptado el hecho de que él se convierta en una persona agresiva y eso obviamente lleva a la sociedad a una evolución que termina siendo perversa, digamos que en varios temas. Edwin, y cuéntanos un poquito cómo es que tú llegas al tema de las nuevas masculinidades, o sea, ¿por qué te interesa? ¿Por qué te sientes un poquito reflejado? ¿Qué pasa ahí? Lo primero es que, desde luego, como toda la sociedad, pues mi modelo formativo ha sido dentro de ese modelo hegemónico de masculinidad. De alguna manera siento que estar dentro de ese modelo nos ha castrado a los hombres la posibilidad emocional. En la medida en la que empiezo a reflexionar sobre eso, en la medida en la que empiezo a reflexionar sobre la necesidad que tenemos los hombres de ir más allá de la mera agresividad y de la mera fortaleza, de pensar un poco mejor, en actuar mejor, en incluso abandonar algunos privilegios que terminan siendo injustos con las mujeres, pues decido empezar a trabajar en las nuevas masculinidades. Esa es la forma en la que llevo, una autorreflexión y una crítica muy profunda sobre la forma en la que fui formado. Bueno, y yo estaba pensando que justamente como a los hombres los educan como sin esa posibilidad de estar conectados con su parte emocional, entonces muchas veces nos encontramos con hombres que viven procesos de duelo, que hacen una ruptura en sus relaciones de pareja y como no tienen esa posibilidad de gestionar su emocionalidad, entonces hay una relación muy directa, por ejemplo, con la adicción, como una forma de tramitar ese malestar que se está generando a nivel emocional. Y la pregunta que te quiero hacer es esa, justamente, ¿cuáles son los impactos negativos que tú has encontrado en tu propia historia de vida como hombre, de digamos, esa información que te ha dicho el patriarcado que es ser hombre? O sea, ¿cuáles son los costos que vos has visto de esta información que te han dado? Bueno, el principal costo para mí, desde el punto de vista personal, es la dificultad de comunicación. Comunicar los sentimientos con mi pareja, comunicarme con las mujeres, pues ha tenido dificultades a lo largo del tiempo. Pero incluso más allá de eso, es cierto que todo ese modelo nos lleva a otras consecuencias mucho más funestas y lo podemos ver en el porcentaje de hombres que están en las cárceles. O sea, el porcentaje de reclusos es mayor en los hombres y es precisamente porque casi
casi se incentiva la violencia dentro de ese mismo modelo. Los hombres tenemos que ser violentos y tenemos que responder. Los hombres entonces, como no podemos expresar nuestros sentimientos, también tenemos un porcentaje, una tasa de suicidio más alta que la tasa de suicidio de las mujeres. En la adicción también es mayor entonces la búsqueda de algún tipo de consuelo y de algún tipo de alguna forma de podernos manifestar eso que sentimos y entonces tenemos un número de hombres también con una mayor adicción. Bueno, en esencia siento que el perjuicio no es solo para mí, el perjuicio ha sido social y es bastante grande. Yo lo he sentido, pero hay mucho más que trabajar al respecto. ¿Y vos cómo ves vos sentís que los hombres pueden tener esa apertura a pensar, ¿no? A pensarse eso que les han estado enseñando históricamente, o que haya resistencias, o que no quieren hablar de los temas, o que se les hace difícil? ¿Vos cómo ves esa posibilidad de que los hombres empiecen a repensar ese masculino que les han enseñado desde esa cultura patriarcal? Bueno, lo primero es que es complejo porque viene de tradición. Llevamos muchos años en un proceso de formación que nos ha llevado a ser lo que somos y a tener la sociedad que tenemos. Pero incluso implementarlo también es complejo porque los hombres tenemos unos privilegios que no tienen las mujeres. Entonces los hombres tenemos privilegios familiares a los que accedemos fácilmente debido a la herencia que ya viene de ese modelo hegemónico de masculinidades. Tenemos entonces ejemplo de privilegios familiares. La carne más grande se la come el papá de la casa simplemente porque él es el proveedor y él es el macho alfa y él es el que da las órdenes en su casa. Los hombres en los hogares tienen muchas menos obligaciones con los hogares, con el quehacer de la casa, y eso acumula de trabajo a las mujeres que quieren salir adelante. Entonces no solamente tienen la obligación de estar bien en su trabajo, sino que llegan a la casa a cargarse con la obligación de los quehaceres diarios, y adicional a eso, pues los hombres no tienen esa responsabilidad emocional que descargamos sobre las mujeres, y solamente renunciar a esos privilegios es difícil. Tenemos privilegios también desde lo sexual. Es que no se ve igual a un hombre perro, y mire que estoy solamente llevándolo al femenino, que a una mujer perra. Entonces, de alguna manera, eso también ha sido heredado de ese modelo patriarcal. Tenemos privilegios laborales, es cierto. Los hombres difícilmente tenemos que esforzarnos tanto dentro del desarrollo, dentro del crecimiento en una empresa, como lo tiene que hacer una mujer. Y obviamente también existen unos privilegios sociales debido a que pues, quienes están en el poder son hombres. Pues generalmente la herencia de ese poder y de ese mandato se hace también entre hombres. Entonces el mero hecho de pensar en renunciar a esos privilegios y de ponernos en una situación de igualdad de las mujeres es algo que va a generar una dificultad, o que genera una dificultad bastante grande, pero pues si somos responsables tenemos que empezar a llevar esto a la práctica, tenemos que empezar a llevarlo a una discusión social, a los bares, a sacarlo no solamente del mero contexto de análisis y buscar que en la sociedad pues empecemos a cambiar el paradigma que tenemos sobre el modelo que quisiéramos que no siguiera funcionando, ese modelo hegemónico de masculinidad, perdón. Sí, entonces tú me dices que lo que dificulta que se pueda transformar el paradigma tiene que ver con los privilegios históricos que han tenido los hombres en los diferentes escenarios, ¿cierto? La dificultad de renunciar a los privilegios históricos. Bueno, que es una tarea bastante interesante, ¿cierto? Bajarse al privilegio, el poder, del ego, el tener los recursos para poder hacer una construcción más equitativa. Bueno, pero entonces ahora te quiero preguntar justamente, ya sabemos cuáles son los costos y las dificultades y lo que genera resistencia en los hombres. ¿Cuáles serían los beneficios? O vos que has estado pensando este asunto de las nuevas masculinidades, que ya no solamente es teoría, sino que también lo has estado incorporando en tu hacer cotidiano,
que estás así haciendo la tarea y pensando el asunto, ¿cuáles serían los beneficios que, por ejemplo, vos has sentido en ti o en los amigos que tenés a tu alrededor? ¿Cuáles serían los beneficios de transformar ese paradigma y ese modelo? Bueno, digamos que para mí un beneficio enorme es el de poder de la comunicación, poderse comunicar con tu pareja, con tu familia, poder expresar los sentimientos es algo muy importante que no se acumula, que no se queda ahí guardado y que no explota en una violencia superior más adelante. Entonces ese en principio es un beneficio. Segundo, otro beneficio, ya viéndolo desde el punto de vista social, es que de alguna manera yo pienso que si cambiamos ese paradigma, seguramente vamos también, ahorita que está de moda el tema de la paz, vamos en el camino de la paz, ¿sí? Porque ya los hombres no tendríamos que ser necesariamente agresivos, o sea, esa no es la única opción que tenemos entonces para reaccionar y de alguna manera pues llevar a la sociedad a un mejor contexto en lo que se refiere a paz, digamos que a unas mejores relaciones son algo que definitivamente vale la pena y que pues para mí resulta invaluable. Es mucho mejor tener mejores relaciones que sentir una ventaja solamente por algo que está asociado exclusivamente a ese seguimiento de ese modelo de masculinidad que traemos. Tiene más valor para ti tener unas buenas relaciones que tener el poder. Y mantener la sociedad en paz. De alguna manera siento que es más fácil tener una sociedad en paz cuando todos tenemos la capacidad de expresarnos, de analizar nuestros sentimientos, de resolver las cosas de una forma diferente a imponerse y a la guerra, que haciéndolo como lo venimos manejando. O sea, es mejor a las buenas. Está chévere ese pensamiento. Bueno, y se me ocurre preguntarte si vos, como viviendo de otra manera la masculinidad y buscando unas relaciones que puedan ser más equitativas, más amenas, más cordiales, más tranquilas, si vos transformando este modelo has encontrado como la censura social o el señalamiento de los amigos o en el espacio donde vos estás, has encontrado como que, pero pues porque estás actuando así, no estás siendo lo suficientemente hombre. Desde luego. Incluso yo conozco escritos sobre nuevas masculinidades desde el año 2004 y no he notado ningún cambio significativo al respecto. Estamos en el año 2019. Pero adicional a eso, hay un estigma fuerte y hay algún tipo de confusión en la medida en la que se considera que los hombres que son más sensibles necesariamente son homosexuales o son gays, y obvio es difícil que la sociedad cambie de un día para otro, incluso en algunos momentos cuando consideras que ayudar en el hogar y hacer las tareas del hogar es algo que no es una ayuda. Bueno, lo acabo de decir mal. La ayuda en el hogar realmente no es una ayuda, es que es lo justo, que tenés que distribuir las tareas del hogar. Cuando vos empezás a decir eso, te miran raro, empiezan a pensar, bueno, ¿será que este no es lo suficientemente hombre? Y eso, entre otras consecuencias, pero por lo general está el estigma de si estás proponiendo un modelo de masculinidad diferente al que nos han enseñado toda la vida, donde el hombre es el que se impone, es el fuerte y es el proveedor, seguramente vas a correr el riesgo de tener ese estigma. Habíamos estado hablando, me estabas contando un poquito de todos los temores que pueden sentir los hombres y uno puede pensar que la construcción de masculinidad, lo que les ha enseñado, está fundamentada en el miedo. Pues en tanto, uno, la censura social de que tú no te comportes recio o fuerte, dominante, y lo otro es que yo no puedo entonces no tener el poder, entonces porque voy a sonar muy gay o voy a sonar inferior como lo que pienso que es una mujer, o voy a sonar inferior porque entonces soy un niño, ¿sí? Entonces la masculinidad está construida sobre el temor
y la fragilidad, porque todo el tiempo es huyendo justamente no parecer débil ni frágil. Sí, sí, incluso la conclusión es que ese paradigma dominante sobre masculinidad nos hace precisamente mucho más frágiles. Nos hace más frágiles porque no nos podemos comunicar fácilmente con nuestra pareja, porque no podemos comunicar fácilmente nuestros sentimientos. Es más, no solo no los podemos comunicar fácilmente, en la mayoría de los casos ni siquiera los comunicamos. Casi que los sentimientos son una cosa que se tiene que guardar el hombre macho, porque si lo ven llorar, si lo ven sentirse mal, si lo ven sufrir, se va a ver mal. Entonces los hombres en realidad somos muchísimo más frágiles porque ese modelo precisamente es un modelo donde muchas cosas que deberíamos poder hacer por el mero hecho de ser seres humanos, no lo podemos hacer. Se ve muy mal que un hombre llore en una película. Yo no sé cómo pude contener mi llanto viendo Los Niños del Cielo porque era muy difícil, porque los hombres no lloran ni menos viendo una película de una cosa tan sencilla como dos niños luchando por un par de zapatos. En esencia, todo lo que nos lleva actualmente, o a todo lo que nos lleva actualmente, el modelo tradicional es precisamente a una situación mayor de fragilidad que la que tendríamos si empezáramos a cambiar un poco ese paradigma. Bueno, Edwin, está muy interesante este tema. Mira, pues todo lo que ha estado saliendo hoy. Entonces yo te voy a hacer pues algunas preguntas más para terminar pues nuestra entrevista de hoy. Y una tiene que ver con si nos puedes dar ejemplos de micromachismos en lo cotidiano, que de pronto no tengamos muy claro que hay un ejercicio de machismo, una vivencia de machismo, pero en realidad sí se trata de un machismo de una forma muy sutil. Entonces, si nos puedes dar ejemplos que se te ocurran de los micromachismos que vivimos a nivel cotidiano. Bueno, antes de los micromachismos es muy importante contextualizar el tema. Y es que micromachismo no significa que sea menos machista ni que sea menos grave. El micromachismo es tan grave como el machismo llamado cotidianamente. El problema del micromachismo es que se vuelve tan cotidiano, se nos vuelve tan común, nos acostumbramos a él, ¿sí? Entonces un ejemplo normal es cuando el niño se cae y se aporrea jugando fútbol, y el papá lo para y le dice, no, párese, que es que los niños, los hombrecitos no lloran, usted es hombrecito o no es hombrecito. Otro ejemplo bien común es la forma en la que le enseñan a los niños a resolver los problemas. Entonces es que si otro le pega, usted tiene que pararse y pegarle, usted no puede ser menos que él. Esa es otra forma de micromachismo. Y el más común de todos, el que yo he visto más común incluso, que es muy difícil eliminar de mi lenguaje y de mi vocabulario, porque a veces también lo menciono, es cuando hablamos de las labores cotidianas en el hogar. Yo digo que estoy ayudando en mi casa, pero nuevamente eso es un micromachismo. Yo no le estoy ayudando porque es que simplemente nos debemos distribuir las labores, o sea, no debería ser una ayuda, yo no debería verlo, no debería verse con esas palabras porque se ve como un favor. Yo le estoy haciendo un favor a mi esposa. El día que yo lavo los trastos, entonces ese día yo sobrevaloro, termino por sobrevalorar ese aporte que estoy haciendo y lo veo como eso, como una ayuda, cuando en realidad debería ser algo común, o sea, yo debería distribuirme esas labores. Pero todo el tiempo nos encontramos con ese tipo de micromachismos. Si estamos hablando de una familia con varias mujeres y un hombre, entonces él no debe ser el que arregle la casa porque para eso hay muchas mujeres en la casa. Es normal escuchar ese tipo de cosas. Bueno, no sé, digamos que aquí podemos preguntarle al resto de los asistentes cuál es el micromachismo que más encuentran en su cotidianidad, y seguramente vamos a escuchar respuestas de cosas que a nosotros nos parecen muy normales, que eso no me había dado cuenta siquiera que eso hacía parte de lo que es ser machista, porque ya están tan arraigados incluso culturalmente que simplemente no los identificamos con facilidad. Bueno, yo te voy a hacer otra pregunta de tinte un poco más político, porque justamente estamos intentando capacitar y hablar acerca de los roles y los estereotipos, buscando generar transformaciones en una sociedad
que históricamente se ha mostrado muy inequitativa, ¿cierto?, frente a hombres y mujeres. Entonces, hemos encontrado en lo público, en lo político, hay un concepto que se llama ideología de género, que ha estado introduciendo un partido político que conocemos muy bien en Antioquia y que ha estado descalificando justamente que en las instituciones educativas se aborden temas, por ejemplo, de sensibilización en estos temas con niños, niñas, adolescentes, que genera inclusive prevención en las violencias. Entonces, eso está calando mucho en el imaginario como si le fuera a hacer daño a la gente la ideología de género. Y tú ahorita estabas hablando y te fuiste un poquito por ahí. ¿Vos qué pensás de este concepto de la ideología de género frente a toda esta necesidad de transformar todos esos estereotipos y esos roles que nos han inculcado por el hecho de ser hombres y de ser mujeres? Bueno, lo primero es que dentro de la parte política siempre es difícil hablar, porque de alguna manera cada persona tiene una identidad política diferente y es completamente respetable. Entonces, llevándolo más allá de lo que es meramente político, es claro que en la medida en la que se trata de cambiar ese paradigma dominante, ese paradigma de masculinidad hegemónica que tenemos actualmente, vamos a encontrar reacciones de la sociedad, no solamente desde lo político, si te fijas muy bien, desde lo religioso también existe esa reacción, o sea, tendemos a satanizar el cambio de paradigma. O sea, es que los hombres son fuertes y siempre lo han sido así, y entonces automáticamente empezamos a generar identidades de cosas que no son con el cambio de paradigma. Entonces empezamos a pensar que enseñarle a los hombres sobre nuevas masculinidades es llevarlos a la escuela a formar gays, homosexuales o a formar hombres de poco valor, porque la sociedad está valorando es el hombre fuerte, y entonces si le enseñas a un hombre a que él puede ser sensible, de pronto te estás arriesgando demasiado socialmente. Desde lo religioso, casi que es un pecado pensar en una forma diferente de ver a la masculinidad, y así lo manifestamos y no lo aceptamos. O sea, no aceptamos que los hombres puedan tomar una decisión sobre su sexualidad, los hombres y las mujeres lo puedan hacer, y no porque tú los formes en una mejor forma de tratarse en sociedad, de manejarse como sociedad, automáticamente los estás formando como pervertidos, que ese es otro de los problemas. Entonces hay una desinformación por parte de los padres que hace que piense que están llevando a los niños que se forman sobre nuevas masculinidades a la perversión total. No entienden que en realidad estamos buscando es lo contrario, estamos buscando una sociedad más equitativa, igualitaria, con más paz. Es porque seguramente no todos nos hemos dado a la tarea de pensar bien cómo funciona exactamente el tema. Claro, y justamente pues yo introduciría ahí dos elementos muy importantes. Es que como hay una falta, y venimos de una sociedad que históricamente se ha negado a hablar acerca de la sexualidad, generando tabús frente al tema de la sexualidad, y eso ha dado lugar a incesto, a abusos sexuales, a ejercicios de la violencia. Entonces el poder hablar en espacios educativos, familiares, sociales, en diferentes entornos laborales sobre la sexualidad, sobre el cuerpo, sobre las identidades, permite generar prevenciones, ¿sí? Entonces me parece muy importante desmitificar que si hacemos pedagogía, entonces estamos imponiendo unas identidades que nada tienen que ver, ¿sí? Y el otro mito con eso es que la homosexualidad no se impone, la homosexualidad no es algo que se escoja a voluntad, ¿sí? Bueno, entonces, Edwin, ¿cómo te sentiste hoy en la entrevista de Nuevas Masculinidades? Muy bien. Mi trabajo es un trabajo que viene hace mucho rato. Yo todavía siento que tengo que hacer mucho para cambiar el paradigma. Siento que hay una mejor oportunidad incluso si empezamos con esa formación desde la infancia, pero súper bien. Creo que estamos aportando un granito de arena a que vayamos, ojalá fuera a un ritmo más alto, vayamos cambiando la mentalidad sobre lo que debe ser masculinidad
en nuestra sociedad. Y yo diría que es importante también tomar una postura y es que no tengamos miedo a abordar estos temas, o sea, que le apostemos al ejercicio pedagógico en las aulas, en los entornos familiares, del respeto a la diferencia, a la diversidad y la posibilidad de que nos podamos repensar esos paradigmas. En realidad, digamos que tenemos unas memorias de bastante dolor y sufrimiento a causa de toda esta información machista y patriarcal que necesitamos transformar. El cambio cultural no se da automáticamente y lo que no podríamos hacer es responderle a esos actos violentos como bajar la bandera gay, cortarla o destrozarla. No podemos responderle a esos actos con más violencia porque automáticamente sí vamos a generar más violencia, porque hay que enseñarle a las personas de la tolerancia, hay que formar a las personas y hay que llevarlos precisamente por un camino donde la respuesta no puede ser una respuesta ni de violencia ni de imposición, porque entonces en ese caso estaríamos actuando otra vez sobre el mismo modelo que estamos criticando, nos estamos imponiendo, porque precisamente por eso es importante la pedagogía. Las personas hay que enseñarles, hay que tomarlas. Seguramente será muy importante la participación de una psicóloga posteriormente con un debate obligatorio posiblemente para quienes participaron ahí, pero donde lo que menos se busque sea generar violencia. O sea, tal vez lo más adecuado no es atacar a esas personas, sino por el contrario formarlas, enseñarles de qué estamos hablando, de qué estamos trabajando, cómo funciona el asunto. Bueno, es muy importante pensar que todos somos transformadores de nuestra sociedad. Agradecemos mucho su acompañamiento y es un reto personal, pero de la sociedad y las instituciones poder empezar a transformar estos paradigmas. Buenas tardes, muchas gracias.